Exactamente. Bueno, fíjate. Ana fue embarazada. Ana fue embarazada. Fenomenal. Bueno. Empezamos todo tu día. ¿Qué tal estamos? Bien. Yo empecé el día 5 de agosto, en estilo. Bueno saberlo. Bueno, yo creo que Alberto y Cruz han tenido interés en que yo estuviera aquí porque coincidimos a partir del año 96 en toda la gran aventura del desembarco de Juan Alberto en Zaragoza, que fue, como ha dicho Fernando Escribano. Por cierto, me vas a disculpar, Juan Alberto, porque Fernando, no te he conocido cuando te saludo. Claro, después de la COVID que has pasado. Pero no te he conocido. Estaba hablando contigo un rato pensando que eras un ciudadano de aquí de Zaragoza simpático, pero no he conocido. Eras un ciudadano. Fernando Escribano ha cambiado mucho físicamente como consecuencia de la COVID. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de tu época en Madrid, donde nos refugiamos muchas veces en tu gran experiencia y capacidad política. Discúlpame. Bueno, nos conocimos también con Juan Alberto el año 96. Yo evidentemente sabía quién era el ministro de Justicia, después el ministro del Interior. Yo estaba plácidamente en Huesca. Todavía no había bajado a Zaragoza. Por eso conocía también a Fernando Jimeno, muy hábil en los contubernios orgánicos de este partido. Y claro, Juan Alberto vino de la mano de Fernando y nos creó unos problemas impresionantes. Los de mi partido de Zaragoza dijeron que había entrado en Zaragoza como un elefante en una cacharrería. Yo no sé, pero desde luego que entró como Dios manda. Y en el partido se creó un revuelo importante, porque a mí me habían dicho que tenía que bajar de Huesca para venir aquí a Zaragoza, donde no es que Zaragoza tuviera problemas, es que los problemas estaban en Madrid. Eran los años en que Felipe y Alfonso Guerra se habían dividido y eso arrastró a una división en el partido. Fernando Jimeno estaba con el banderín de un bando, yo estaba con otro. No pasa nada. Pero bueno, cuando vino de León, nosotros aspirábamos a que de León estuviera a decir de la Medé. Pues no, se metió de hocico con Fernando Jimeno. Y ahí tuvimos el problema. Bueno, yo no asumí la responsabilidad del partido hasta el año 2000. Por tanto, esos primeros años yo los viví desde Huesca. Fue una entrada triunfal, pero yo los viví desde Huesca, donde estaba con bastante tranquilidad con la
gente bastante ordenadita en la Diputación Provincial. Cuando realmente tuvimos que coger el toro por los cuernos fue a partir del año 2000, que yo fui secretario general y tuvimos una conversación con Juan Alberto. Yo no sé si él la recuerda, yo creo que sí, donde yo le dije, tenemos que conseguir el Ayuntamiento de Zaragoza. Tú estabas en la oposición con Luisa. Pero Juan Alberto ya venía con el proyecto de la Expo debajo del brazo. Luisa, aquello no le terminó de entusiasmar. No le entusiasmó. Pero Luisa, Arnal la llevó a Madrid a más altos menesteres y aquí se quedó el alcalde Azares, que el alcalde Azares sí que colaboró mucho con Belló, entonces estaba en la oposición, y Belló ya se había puesto de acuerdo conmigo para darle instrucciones a Fernando Jiménez de que no enredara en el martes. Y a partir de ahí pasamos 12 años, declaramos la paz y la colaboración. Y Fernando Jiménez fue uno de los mejores colaboradores que tuvimos. A partir de ahí salió adelante la Expo con el alcalde Belló ganó las elecciones. Yo ya era presidente de la comunidad autónoma y tengo que decir una cosa que no se produce normalmente en la política de ninguna comunidad autónoma, y es que el presidente de la comunidad autónoma y el alcalde de Zaragoza nos llevamos bien. Y nos llevamos bien hasta que terminamos. Yo terminé mi etapa política en el Senado. Y en el Senado volvimos a encontrarnos con Juan Alberto Belló. Juan Alberto Belló todavía era alcalde de Zaragoza y estuvimos con buenos amigos que están aquí, con Antonio Rufat, con Becana, José María Becana. Y en el Senado tuvimos tiempo para trabar todavía más nuestra amistad, que sigue funcionando, porque nos vemos periódicamente, comemos periódicamente, y pudimos utilizar unos años, aprovechar unos años en esta ciudad para hacer una gran transformación. Juan Alberto no solo fue el alcalde de la Expo, como ha dicho Fernando Escribano. La Expo fue una excusa importante para hacer los cinturones, terminar el tercer cinturón, hacer completo el cuarto cinturón, hacer los puentes, hacer el parque del agua, hacer el tranvía, hacer la logística, programa que hicimos conjuntamente. Todos estos proyectos, muchos de ellos los hicimos conjuntamente. La logística hoy en Zaragoza es uno de los grandes proyectos que tiene España, yo creo que el mejor, y ya hoy ocupa más gente, el doble de gente, que la automoción. Yo creo que Zaragoza tuvo la suerte de tener un gran alcalde. Claro, Belló venía ya de donde venía. Sí, Belló no era de los cursos políticos de moda, en donde muchas veces la sociedad pretende que jóvenes inexpertos se hagan cargo del avión. Yo siempre he pensado que es mejor que el avión lo lleve a alguien que tenga algo de experiencia. Y Juan Alberto, sin duda, tenía algo de experiencia. Teníamos algunas ventajas. Juan Alberto tenía en el puesto más operativo del gobierno no solo a Fernando Escribano, sino a María Teresa Fernández de la Vega. Y teníamos a Zapatero, que fue un presidente que hizo muchas cosas por Aragón. Yo no le voté a Zapatero en las primarias, pero reconducimos rápidamente aquella situación y logramos que Zapatero realmente se tomara en serio con Fernández de la Vega el proyecto de la Expo de Zaragoza y todo lo que hay alrededor de la Expo de Zaragoza. Cuando hablo de los proyectos de alrededor de la Expo, he llegado hasta el cuarto cinturón, pero es que en el año 2008 pusimos en marcha la primera parte de un quinto cinturón, que es la conexión entre un lado y otro del Ebro
hasta con el primer tramo de la autonomía autonómica, Jorge, que hay que continuar hasta la novela. Eso está olvidado, eso es un proyecto olvidado, pero para esta ciudad es muy importante. Ese proyecto lo iniciamos también con un enorme puente sobre el Ebro, que está terminado aquí, en el Burgo de Ebro, al lado de Saika. Por tanto, yo creo que Zaragoza tuvo un gran alcalde, y cuando he leído el libro, que lo he hecho rápido gracias a Maricruz, que me hizo llegar antes de ayer a las Cortes, pero he encontrado un secreto que yo quiero comentar con vosotros, que lo leeréis, y he descubierto que en la vida de Juan Alberto ha habido dos grandes mujeres. La primera es su madre. Su madre es un personaje espectacular, a mí me ha fascinado. Hay una carta, claro, una carta que seguramente estará escrita en el gobierno civil de Barcelona. En la época de la transición, los primeros años de la democracia, claro, vivir en el gobierno civil, una señora que se manifestaba por las tardes pidiendo amnistía, libertad, estatuto de autonomía, un hijo que estaba en el Partido Comunista y un padre que era el gobernador, no debía ser nada. Era una familia muy convencional. Pero a mí me sorprendió sobre todo el papel de la madre. El papel de la madre que le escribe una carta a su hijo que aparece en este libro, y me parece fantástica, dándole unos consejos que lo sigue Juan Alberto, sigue cumpliendo y siguiendo la directriz de su madre, que le dice: cuidado que no te entusiasme con esto de los partidos políticos y de los carnets, tienes que ser independiente. Y ha sido siempre un hombre, teniendo carnet del Partido Socialista, ha sido siempre un hombre independiente. Dice que es un preso suelto, pero yo tuve la responsabilidad de entenderme con él, y os digo que, dada la diferencia de nuestras biografías, él es un hombre que viene de una familia de tradición jurídica, de tradición republicana, de Blasco Ibáñez, de Valencia, y yo soy un hombre que vengo de una aldea del Pirineo, de una familia de humildes labriegos, y sin embargo nos supimos entender bien para sacar adelante todos los proyectos de una época magnífica, tanto para Aragón como para la ciudad de Zaragoza. Los consejos que decía que él seguía y que aparecen en el libro, fundamentalmente de su madre, llegan hasta el punto, claro, la capacidad, la personalidad de una madre que es capaz de intuir quién iba a ser la mujer de verdad en la vida de Juan Alberto Bello, hermano Soledad. Hay una escena deliciosa con tu hermano Tayo, que están viendo la televisión y la madre le dice a Juan Alberto: esta chica que sale en la televisión es la que te conviene. Le convino 20 años después. Es una situación, una madre profética, de verdad. Por eso me parece muy atractivos esos, y ya leeréis en el libro. El libro me parece muy interesante, claro. Solo gente que tiene una vivencia importante, que le ha tocado vivir momentos trascendentes del país, puede escribir una biografía como la que ha escrito él, unas memorias como las que ha escrito él. Solo él lo puede hacer, y Jaime I, el rey de Aragón, también hizo una biografía como la tuya. Empezando también por explicar quién eran sus padres, sus abuelos, sus padres, quién era su madre, por qué pusieron Jaime. Explica todo eso, después explica por qué conquistó Mallorca, por qué conquistó Valencia y todas estas cosas. Pero en el libro de Jaime I es lo mismo. Yo estaba leyendo y digo: este tipo de memorias es igual que el de Jaime I. Claro, escribir unas memorias es exhibicionismo. Hay que tener valor. Hay que tener mucho valor. Yo no sé no sería capaz. Pero os digo de verdad que es un libro que vale la pena leerlo, porque es un libro que tiene mucha memoria, el autor tiene mucha memoria, y es un libro además
que está muy bien escrito. Por tanto, yo he venido aquí, creo que lo importante es lo que nos diga Juan Alberto, y yo he venido aquí a darle la enhorabuena y a aplaudirle por esta magnífica obra. Muchas gracias. Buenas tardes, Maricruz, Juan Alberto. Mi más cordial enhorabuena por el éxito que ya es este libro. No hay más que ver el acto impresionante que estamos viviendo. Es muy raro, es muy difícil ver la presentación de un libro con esta cantidad y esta calidad de invitados. Eso ya nos indica que estamos ante un volumen extraordinario. Y yo creo que desde que el pasado 22 de junio el periódico de Aragón, nos acompaña por aquí hoy Nicolás Espada, su director, adelantaste ya unos extractos del libro. Realmente olía a éxito. Apenas unos días después el libro ya está en los más vendidos. Es el libro que más polémica, que más recorrido periodístico, que más pensamiento está despertando, y va a ser sin ninguna duda uno de los libros del año. Gracias no solamente al autor, sino también a los editores que están hoy con nosotros: David Trías, Virginia Fernández, Plaza y Janés. Ellos han estado desde el primer momento en este gran proyecto, que es totalmente imposible que un autor aborde solo, porque se enfrenta a su pasado. Y ninguno de nosotros, si nos enfrentásemos a la tarea de escribir una autobiografía o unas memorias, pues lo conseguiríamos hacer sin un apoyo anímico, familiar, espiritual, técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando Juan Alberto se decidió, yo creo que fue Marcelino, a raíz de la lectura de esa carta de su madre que apareció de pronto, que él la leyó emocionado, y yo creo que fue un poco como la Magdalena de Proust, ¿no? Causó el efecto de que la lectura de esa carta le trajo a Juan Alberto todo su pasado, ahora que está en este dulce retiro que se encuentra ahora. Yo creo que revivió toda su vida, y tal vez en ese momento, hace un par de años, año y pico más o menos, Maricruz, ¿no?, empezó él a acariciar la posibilidad de escribir algo parecido a unas memorias. Yo recuerdo con David Trías que le hablábamos al autor de qué género quería elegir, si una autobiografía, una biografía, quería que alguien la escribiese por él, o quería realmente enfrentarse a sus recuerdos, buscando la autenticidad y dándole un punto, un plus de creatividad literaria, de estilo, de manera que pudiésemos hablar de un escritor y de un ejercicio literario. Yo creo que esa fue la opción que sedujo finalmente a Juan Alberto, muy próximo, como sabéis, al mundo de las letras, amigo de muchos escritores, gran lector. Y realmente yo creo que ese fue el género que latía dentro de él, dentro de su forma de ser, de pensar, de expresarse, y el que finalmente eligió. Se enfrentaba, por lo tanto, a la tarea de seleccionar algunos recuerdos, muchos recuerdos de su vida en distintas épocas, los que para él subjetivamente habían tenido mayor carga emocional, mayor interés personal, de paso público, pero sobre todo atendiendo a su propio espíritu, a su propia sensibilidad. En ese momento es cuando realmente yo creo que el trabajo de Maricruz, los ánimos de Maricruz, han sido absolutamente necesarios y estimulantes a lo largo de todo el proceso de creación, que lo ha sido, de escritura, proceso muy duro, ha trabajado muy duro, muchas horas, y a mí me ha hecho caso desde el principio, porque yo ya corregí, Juan Alberto, los libros de mi padre hace muchos años, Juez como tú. Y yo le dije, leyendo Los Riegos de Aragón hace 30 años, le dije: papá, estoy leyendo a García Márquez, El otoño del patriarca, y os parecéis muchísimo. Ninguno utilizáis el punto, y mucho menos el punto y aparte, porque los jueces ya sabéis que escriben, son todo copulativas, son todo conjuntivas, son todo subordinadas, son todo preposiciones, por cuanto, por consiguiente, etcétera, etcétera. Yo el único consejo que le di a Juan Alberto es que no escribiese como un juez, sino que trabajase como un escritor, ¿no? Y me ha hecho caso, y nos ha hecho caso a David, a Virginia y a mí,
y ha hecho realmente un trabajo literario muy interesante, con una voz propia, ha sacado un estilo personal, con un toque irónico muy suyo, con un humor muy suyo, y con una gran elegancia en el tratamiento de personajes y de épocas, y ha conseguido hacer un todo, construir un mundo de palabras que se parece mucho al mundo real que él ha vivido. Lógicamente, son unas memorias, insisto, hay subjetividad, hay cariño, hay énfasis, probablemente habrá olvidos. Yo creo que de las personas que peor memoria tienen son los ministros del Interior, ¿no? Pero bueno, cuenta muchas cosas, incluso también como ministro del Interior. Otra razón, además de por el estilo, por la personalidad y el trabajo literario por el que hay que leer estas memorias, es por la época. Es porque Juan Alberto habla mucho de la transición española, que es un periodo histórico de una enorme relevancia, y no por estarlo disfrutando, viviendo en el presente, debemos perder su perspectiva histórica y su importancia radical, extraordinaria en el conjunto de la historia de España. Una historia de España que conocéis muchos de los aquí presentes mejor que yo. España es una historia de España que está llena de tragedias, llena de frustraciones, donde nunca ha habido una libertad total, un sufragio universal, donde una y otra vez han fracasado en España las revoluciones liberales, desde la Revolución Francesa, desde la Constitución de Cádiz, que termina con el regreso de Fernando VII, el trienio liberal termina con el señor Riego ejecutado y desmembrado para escarmiento de liberales y demócratas, la Constitución del 37, que es verdad que tiene un avance liberal notable, acaba también pues, bajo las egidas de Serrano o de Narváez o del Espadón de Pavía. A Prim lo asesinan, a General Prim lo asesinan, es el primer magnicidio. Es que en la historia de España hay 5 magnicidios. Es que mataron a Prim, mataron a Cánovas de Castillo, mataron a Dato, mataron a Canalejas y mataron a Carrero Blanco. Y no mataron a Aznar y al rey Juan Carlos de puro milagro. Estamos hablando de un país que ha sufrido enormemente en su época contemporánea. Es que me estoy olvidando de las guerras carlistas, me estoy olvidando de la guerra de Cuba contra los americanos, me estoy olvidando de las guerras contra Marruecos, me estoy olvidando de la guerra civil, del posfranquismo. Es un país que ha sufrido terriblemente en los últimos 200 años y que nunca ha alcanzado una verdadera democracia, salvo a partir del año 76. Por lo tanto, estamos viviendo el periodo más importante, definitivo y decisivo de la historia de España. Por lo tanto, esa es otra de las razones por las que debemos leer este libro, teniendo en cuenta que nos lo cuenta uno de los grandes actores de este periodo excepcional de la transición, que es Juan Alberto Belloc. Nos cuenta desde dentro, desde ese doble ministerio, muchas de las cosas que siempre quisimos saber, y sobre todo yo creo que desmonta también algunos mitos y sitúa en su debido nivel, digamos, una serie de parámetros equivocados por el paso del tiempo y de la opinión. Es una fuente directa, es una fuente no contaminada, es una fuente pura. Por lo tanto, será este libro, yo me imagino, que con el tiempo consultado una y otra vez por historiadores. Tiene ese valor, por lo tanto, de fuente directa, además del libro de memorias, ¿no? Yo creo que son algunos de los motivos por los cuales debéis leer, recomendar y conservar este libro extraordinario, irrepetible, que tiene un mérito personal enorme y que tiene, yo creo que, un valor histórico evidente e incontestable. La figura de Juan Alberto a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel de Aragón, es una figura incontestable, le debemos mucho. Él también ha recibido mucho de nosotros, mucho amor, mucho cariño, ha tenido la posibilidad, sobre todo en Zaragoza capital, de llevar a la práctica, a la gestión, muchos de sus sueños, muchos de sus grandes proyectos, los ha visto crecer, los ha inaugurado, los ha disfrutado, y yo creo que eso para un político es más de lo que puede esperar al principio de su carrera, ¿no? Yo creo que es un hombre feliz, que Juan Alberto ha cumplido prácticamente todos sus sueños, algunos con gran coste personal, siendo ministro de Interior, aquellos asesinatos, aquellos funerales, aquellos encuentros con las víctimas, con los familiares, eran verdaderamente terribles, ¿no?
pero se ha sobrepuesto a todo este tipo de situaciones y yo creo que ha encimado una vida rica, una vida interesante, una vida ejemplar en muchos casos, sobre todo con enorme honestidad y autenticidad, y nos ha legado este libro maravilloso que conservaremos siempre con mucho cariño en nuestra biblioteca y en nuestro corazón. Muchas gracias una vez. Algunos conceptos. Creo que me toca también la papeleta más complicada de esta mesa, porque la figura, la trayectoria política se puede describir perfectamente, pero es bastante más opaca, bastante más oscura, en sus claroscuros también, más desconocida la figura del Juan Alberto en casa, del hombre, el ser humano, el marido, el padre. Y es difícil de valorar, porque él es un hombre difícil. Yo quisiera dejarlo claro desde el primer momento, nadie espere un relato almibarado de la persona que convive con él, porque no es posible. Supe desde el primer momento que iba a ser difícil la relación, pero al mismo tiempo también soy de los que piensan que probablemente el cielo está lleno de gente bastante aburrida y que en un paseo por un lugar un poco más cálido podría deparar un encuentro con personajes dispares y al mismo tiempo también con una serie de historias que conviene escuchar. Conocí a Juan Alberto cuando yo dirigía La Tarde de Radio, un programa importante de la cadena COPE. Por la tarde me habían encomendado el programa La Muerte de Encarna Sánchez, pensando que podía aportar pues, un soplo de aire fresco, una dinámica diferente, un esquema de tolerancia. Creo firmemente en la tolerancia, creo en la convivencia, creo en el acuerdo, aunque soy un poco exaltada también como buena vasca aragonesa, por cierto, de la Edad Media, que si está mi hermano por ahí, que es un estudioso del tema, me corregirá después en casa. Y me planteó el presidente un día, almorzando en un restaurante carísimo, la posibilidad de fichar a Juan Alberto Belloc. Y dije, bueno, se acaba de perder el gobierno, es un hombre valioso, puede postularse en su día también como presidente, y lo daban por hecho. Tú nunca lo diste por hecho, pero yo sí. Y es ponderado, es un hombre tranquilo. Yo viajaba mucho en esa época, pero sí que recordaba alguna vez en casa viendo un telediario un tipo exaltado, lleno de pelos, grande, un poco, sí, exaltado, la palabra se le iba a decir en algún momento, pero increpando a la oposición. Algo de eso debía haber, porque en casa hay una pequeña figura que le concedieron los cronistas parlamentarios precisamente como azote de la oposición. Así que este hombre que veis aquí, un poco más tranquilo, más asentado, más sereno, tuvo una historia complicada. Le tocó vivir tiempos difíciles, muy difíciles. Yo siempre he sabido que esa máxima que tienen los chinos en realidad es una especie de maldición. Los tiempos difíciles, sin embargo, ¿quién quiere vivir los fáciles? En un momento determinado, con una serie de circunstancias largas de relatar, Juan Alberto se plantea un giro en su carrera, no quiere quedarse en Madrid, es el número 4 con salida fija. Por cierto, en las listas estos días estamos todos haciendo elucubraciones con las listas. Y decide apostar por Zaragoza. Y yo no me veía en Zaragoza, sinceramente. Había venido en la mañana, de madrugada, a hacer un trabajo aquí en Balay, quiero recordar, y entre el sueño, la niebla, el cierzo, yo pensé, no sé si voy a servir para instalarme en esa ciudad, con dos niñas pequeñas, una ya iniciando la adolescencia, con lo que sabemos las mujeres, sobre todo madres, que tienen el peligro de tener un hijo adolescente en casa, y la otra 7 años menor, 2 hijas únicas, con 7 años de diferencia entre ambas, prácticamente desconocidas para Juan Alberto y viceversa también. Abordamos el tema durante 2 años, lo estuvimos madurando, es decir, no somos personas que tomen decisiones a la ligera, lo estamos pensando. Creo que ambos éramos responsables, teníamos familias y sabíamos la oleada de comentarios y el revuelo que podía ocasionar nuestra relación, como si fue, por lo menos durante un pequeño tiempo, hasta que todo el mundo comprendió que nos estábamos asentando en una vida a la que teníamos probablemente derecho. Pues creo que ambos habíamos trabajado bien, o uno quizás quería pensar que los demás podían otorgarnos esa gracia. Y una noche fui presentada al primer grupo, al grupo municipal, digamos, a Fernando, a Jero, a Carmen Corral, que está por ahí, un montón de gente que era el equipo inmediato. Eran las fiestas de Pilar y hacía frío. De vuelta a casa, en una cocina muy
sencilla, en una casa que habíamos alquilado en San Lamberto. Yo tenía frío y estaba tomando un colacao. Y Juan Alberto, que no se estaba tomando una cerveza probablemente, me dice, mira, Crunch, me llama Crunch desde entonces. Porque la casa se la alquilamos a un señor llamado Kurz, en alemán, pero ya lo tradujo, ya me adjudicó este nombre. Dice, si los aragoneses supieran, si los zaragozanos supieran lo que voy a hacer en la ciudad, nunca me votarían. A mí me llamó muchísimo la atención. No solo que ya os conocía lo suficiente para saber que ruidos, tránsito, exceso de gente entrando y saliendo no os gustan los disturbios, pero me llamó la atención que sabiendo lo que se disponía a cometer y el rechazo que podía encontrar, lo iniciara en cualquier caso. Yo le dije, bueno, quizás estás a tiempo de pensar en el tema de si vas a encontrar una oposición tan... Dice, sí, pero tengo que hacerlo inevitablemente. Dice, digo, ¿y de qué instrumentos dispones? Yo tengo un buen equipo, efectivamente ha tenido un equipo magnífico, muy ejecutivo, con un buen nivel de pensamiento, pero además una enorme capacidad para determinar, hacer, ejecutar, con muchísima energía. Pero es que además estoy decidido a conquistar Zaragoza, uno a los ciudadanos. Yo pensé que esto es imposible. Esto, recuerdo, Lola, que te lo dijo en su momento también. Zaragoza se conquista atendiendo una por una a las personas que te requieren. Yo pensé, es imposible. Bueno, la semana siguiente, en el siguiente fin de semana, fuimos a comer a un bar de carretera en Los Cántaros, que estaba cerca de San Lamberto, un sitio muy humilde, donde van albañiles, pues toda la gente que trabaja en el polígono. Y estábamos cenando tranquilamente allí, cuando vino el camarero y dice, no les importa que me siente con ustedes. Se sentó y empezó a contar a Juan Alberto lo que él pensaba que tenía que ser la ciudad, las mejoras que había que hacer. Digo, bueno, la cena romántica al principio prevista como tal no está funcionando muy bien, pero por suerte a los 15 o 20 minutos el camarero se levantó, reanudamos, no sé si lo estábamos comiendo, seguramente un cordero, porque me ha costado mucho cambiarle la dieta. Y de unas verduras, porque soy adoradora de las verduras de Aragón, especialmente en la época de alcachofas. Era entonces mayo, abril o mayo. Y al rato viene el dueño del restaurante y le dice, Juan Alberto, ¿le importa que me siente con ustedes? Que también tengo que sugerir algunas cosas acerca de la ciudad. Y así fue como yo realmente tomé contacto con una realidad que iba a ser muy importante en mi vida, pero desconocida hasta ese momento para mí. Y es que efectivamente Zaragoza se conquista una a una en todas sus personas, o por lo menos todas aquellas que lo requieren. Y es un ejercicio fascinante para conocer realmente, no solo cómo es una ciudad, su arquitectura, su historia, por cierto, historia de la que el presidente Marcelino es un gran conocedor, sino de sus anhelos, frustraciones también, que las había, y de hecho la Expo responde un poco a la necesidad de sacar la cabeza. Soy aragonés, soy fuerte, tengo una gran identidad, una enorme personalidad y estoy aquí, quiero que se me vea. Marcelino, precisamente, bueno, había muchísimas dudas, yo tampoco tenía claro cómo me iban a acoger en el partido, en la calle, no sabía exactamente cómo podría encajar con el hábitat ya establecido de Juan Alberto. Y una noche le dije, bueno, ¿y qué esperáis de mí? Dice, todo el mundo espera que tú sigas siendo la misma siempre. Creo que me tranquilicé inmediatamente y empecé a disfrutar de la situación. Fueron unos años muy movidos. Un día de agosto que hacía un calor endemoniado, como solamente hace calor en Zaragoza, en agosto. No soplaba una brizna de viento, ni mucho menos cierzo que hubiera venido bien. Vine a cenar a casa Marcelino Iglesias. Cenamos los tres. Y en un momento dado, Juan Alberto se fue a la cocina para, como anfitrión, comprobar que no sé, alguna cosa. El caso es que nos quedamos los dos en el salón y me preguntaste, quizás tú no te acuerdas, pero para mí esa cena fue muy importante. Una cena, en cierto grado, fundacional. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Qué pasos habíamos dado? ¿Cuán difícil era? Es un gran investigador y conocedor del alma humana, para lo cual se emplea a fondo y te hace 2 millones de preguntas. Yo estaba más bien acostumbrada a todo lo contrario, a preguntar yo. Y dije, bueno, me reservo para después. A los postres me tocará. Así es como supo que nos habíamos decidido de verdad a instalarnos en Zaragoza, cosa que es cierto, lo ha contado Fernando, parecía difícil. Todos nos
estarán aquí una temporada, se lo pasarán muy bien, luego se irán, en fin. No, habíamos ido de verdad como dos aragoneses cuando se deciden a fundar una familia, a crear un hogar, una estructura que nos permitiera incluso en ese momento de nuestras vidas ya talludos a consolidar un esquema familiar, a criar unas hijas y a tener una relación con los amigos y con la vida que fuera más natural de lo que ambos habíamos tenido anteriormente. Porque es verdad que cuando estás haciendo una carrera vertiginosa, no tienes mucho tiempo, y eso es un mea culpa que yo creo que entonamos todos los que en algún momento nos hemos parado a pensar las ausencias que no hemos cubierto, los huecos que no hemos sabido tapar con nuestra presencia, con nuestro afecto, con nuestra atención e interés. Pues preguntó de todo, pero en un momento determinado le dije: verás, presidente, yo estas uñas que tengo las he partido quitando piedras del campo para plantar todo lo que ves aquí, que era una ventana muy frondosa. Y tiene que saber Luis Urieta, que es el alcalde de Zuera, que vivimos en un sitio que son graveras. O sea, tú levantas una piedra y hay otra piedra. Si quieres plantar, es lo que fue el enorme lecho del río, es el agua enorme que hasta que encontró en el delta su salida al mar, nos ha dejado millones de maravillas geológicas, pero claro, todas apiladas debajo de tu casa. Hubo que arrancar las plantas, las piedras, una a una, a mano muchas veces, o con una palanca, pero no había forma de que arraigase nada. Ahora tendrías que ver las plantas, como están ahora, kilométricas. En Aragón también entendí esa lección. Cuesta arraigar, cuesta, hay que esforzarse, pero una vez que echas raíces, son para siempre. Y aquí iniciamos con dos niñas la vida. Él que había tenido equipos de mujeres muy potentes y muy decididas, y pues María Teresa la habéis mencionado, Margarita Robles, Paz Fernández, que está por aquí, que también fue director de la prisión de Nanclares de la Oca y casi asesinado por la ETA, Manuel Aviles, que ha escrito un libro fantástico que os animo también a leer, De prisiones, putas y pistolas, se llama. Y de eso sabe mucho porque ha sido director de cárceles en las que pasaban cosas, algunas tan importantes como fue que se fue naufragando la primera piedra de la disolución de la banda ETA. Pues está aquí porque es buen amigo. Otra de las cosas que me gusta de Juan Alberto, perdón, me he quedado con ganas de decir que después, no he dicho ninguna, yo pensé que sí que le llevábamos avanzado el elogio, pero por lo visto le parece insuficiente. Luego ya. El presidente es un enorme conocedor de la historia árabe y es probablemente el inductor y el responsable de que en mi casa se lea mucha historia y se ame profundamente la historia y se disfrute en primera persona. Así que después le sometí a un larguísimo cuestionario. Ha sido un amigo, sí. Cuando todos decían que se llevaban tradicionalmente mal el presidente y alcalde, me daba muchísima risa porque pasaba con ellos muchísimo tiempo y sabía la lealtad enorme que se tenían, el enorme afecto y el enorme respeto moral e intelectual. Por lo tanto, es un placer, una vez más, que son muchas ya, tenerte cerca. Presidente Marcelino, amigo, como también a Decano, Antonio, en fin. Y nos instalamos en Zaragoza con dos niñas pequeñas que por las mañanas le hacían parpadear de incertidumbre, porque a eso no estaba acostumbrado. Él había trabajado con muchas mujeres, pero no había tenido, si leéis el libro, comprenderéis que también perdió a su hija, muy jovencita, recién nacida prácticamente, pero tenía una enorme curiosidad por saber cómo era de verdad el mundo, no solo de la mujer, sino el mundo más femenino, el mundo más íntimo. Y yo recuerdo algunas mañanas que se levantaba a hacernos el café porque él era muy madrugador, yo no tanto, yo soy más de trabajar por la noche y trabajo duro. Pero él por la mañana te tiene preparado todo y mis hijas discutían en la mesa por los mañanitos. Se tiraban los mañanitos a la cabeza y se tiraban del pelo y se abrazaban. Entonces yo creo que ahí se dio cuenta de que había también un universo muy rico de cosas que pasaban y que probablemente no había conocido demasiado. Tampoco yo es que estuviera tan analizada, para eso vinimos aquí también. Pero empezó a ejercer de padre y ha sido un padre formidable hasta que muy recientemente, a la muerte del padre biológico de mis hijas, esta flor la ha traído la pequeña, las ha dejado aquí para él, las ha adoptado formalmente. Hemos construido una familia pues eso, que grita, que gruñe, que pelea por los mañanitos y discute, pero que se quiere, se besa, se abraza, se adora. Quería
no sé, tantas cosas que podría contar a Juan Alberto que me siento muy orgullosa de que estéis todos aquí porque hay grandes amigos, personas a las que hemos conocido a lo largo de estos años y que nos habéis enseñado muchísimas cosas. Y tengo que destacar también alguna tus pocas virtudes. Juan Alberto es una persona que adora la siesta. Seguro que muchos de los que estáis aquí lo habéis sabido, porque en el transcurso de la comida y de manera un tanto abrupta alguna vez se ha levantado para decir, me voy. No sé si es capaz de decir, voy a dormir. Es que Juan Alberto no se duerme, se derrumba a las 4 de la tarde y aparece 1 hora y media más tarde, eso sí, como Unamuno decía en su tertulia, más fresco que vosotros que estáis completamente dormidos, mientras yo regreso a la tertulia estupendamente dispuesto a continuar toda la tarde el diálogo. Y la puntualidad. Yo soy una persona, confieso, he tenido problemas con la puntualidad y he tenido que abrumarme, he tenido que ceñirme porque en eso es absolutamente inflexible. La gente que ha trabajado con él le adora, sabe que es una persona que tiene una vista a veces un poco dura, es exigente, pero es humano, es cálido, entiende a las personas y ayuda a las personas. No sé si tengo que terminar ya, alguien está golpeando la puerta, tengo que terminar. Yo creo que hay que agradecer la acogida que ha tenido Aragón. ¿Cómo nos íbamos a ir después de venir aquí y cavar con las manos para plantar eso? Era imposible. Pero era imposible sobre todo porque aquí hemos encontrado de todas las opciones políticas, de todos los esquemas, ámbitos políticos, ideológicos, a personas con las que ha sido fácil relacionarse y que nos han dado lecciones impagables de humanidad. Os estamos muy agradecidos. Juan Alberto, yo creo que ha dedicado una parte importante de este libro a Aragón, porque ha sido la parte, yo creo, de su vida en la que ha sido más feliz. Como él dice, relacionarnos fue complicado, pero no hacerlo hubiera sido imposible. Muchas gracias. Bueno, ya se habrán dado cuenta que he conseguido algunas cosas. Acércate más. Son muy coincidentes. Les decía que la única virtud de la que siempre presumo es que se forman los mejores equipos posibles de personas. Y yo creo que esta es una demostración evidente de por qué he seleccionado este grupo de personas para juntos hacer este acto que desde mi punto de vista tiene una importancia evidente. Es verdad que es difícil en el mundo de la cultura lograr que un libro concite la presencia de tantas personas y de nivel que sois todos vosotros. Pero la verdad es que en este caso el haberlo convertido en un acto de literatura, no solo de política, es el punto esencial. Bueno, está aquí Azcón. Yo, por si no os habéis enterado, y su jefe de gabinete, y el ascendido Lorel. Efectivamente, soy amigo de los tres y presumo de ello, además. Y sabe que en temas institucionales siempre puede contar con mi escasa experiencia, pero estaría al servicio de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y por qué no le dais un aplauso? Estáis todos. Yo no había visto tantos personas juntas que hayan compartido con vosotros la mayor parte de proyectos de los que estaban. Eso es algo inédito, sinceramente. Y este acto, por eso, tiene el interés y la trascendencia que sin duda pone y creo que tiene. Muchas gracias a todos y a todas. Lo de todos lo vamos a dejar. Pero en definitiva, os agradezco. El que no he venido es porque no ha podido y se ha disculpado expresamente, pero por lo demás estáis todos.
estáis todas las personas que me han servido, perdonad la expresión, para comprender mejor Zaragoza, para comprender mejor Aragón. Y uno de los lemas que siempre mantuve cuando me dedicaba a la política era que lo básico era encontrar el alma de la ciudad. Algunos de vosotros, sobre todo los de mi quinta, se acordarán perfectamente de ese esquema. Y es verdad que es la clave de todo. Si encuentras el alma de una ciudad, de un país, de un territorio, da igual. Si encuentras el alma, la tienes para siempre. Se convierte en un instrumento esencial de tu preparación y de tu vida. Y todos vosotros me ayudasteis de una manera decisiva a que se haya hecho posible algunos de los proyectos que han defendido los Fernandos, que es verdad que yo les llamo los Fernandos. Tienen características aparentemente diferentes, pero en realidad son prácticamente gemelos, aunque ellos no lo sepan. Tienen una actitud permanente de un optimismo vital sorprendente. Sorprendente. Bueno, el escribano está aquí, bueno, se debería estar muriendo tranquilamente en algún sitio. Era mi trabajo, básicamente. Pero no, se niega. Lo he intentado. Pero sigue siendo. Y en el caso de Jimeno, siempre vamos a ganar las elecciones, por ejemplo. Yo creo que esos dos rasgos los definen absolutamente. Bueno, hay que añadir otro más, y es una capacidad de trabajo ilimitada. Eso es un hecho. Cualquiera que haya estado cerca de nuestro equipo se asombra de ver que gente tan seria, tan rigurosa, tan bien preparada, incluso Jimeno, mejor tenía instrucciones de que no me acercara, lo cual determinó que me acercara con mayor intensidad. Y lógico. Bueno, pues aquí está mi equipo, aquí estáis. Todos los que comulgamos con una idea de la ciudad, con una idea de Aragón. El dato esencial tiene que ser sin duda consenso, pero el consenso sin equipos que lleven a cabo ese consenso no nos sirve. Hay que tener una actitud de consenso siempre que se puede, pero no olvidando que sin los colaboradores, sin los copartícipes, los cómplices del proyecto, no tendría sentido y no lograrían su resultado. Hay aquí algunas personas en concreto que quiero citar, como he dicho ya. Me refiero a los editores. El libro, lo quitamos, lo he quitado yo a Juan, ahora te lo devuelvo. El libro es una preciosidad como objeto. Aquí están David Trías y Virginia, que son los coautores de la edición. No sé si hay más colaboradores, pero desde luego. Y dice que me ayuda de Lucía. Lucía de la agencia Jairo, que la ha torturado, nos ha torturado durante 10 días. Es que me pareció un poco. Con radios, presas y. Llevo 6 días haciendo 3 o 4 entrevistas diarias y ya no sé ni lo que digo. Y claro, la culpa la tiene esta señora, la que tú le hablas de tantos. Bueno, sí, gracias. Querría ser breve y, sobre todo, resumir lo esencial desde mi punto de vista. Tiene razón Marcelo Iglesias, como casi siempre, no siempre. Pero seguro tiene razón cuando dice que en mi vida hay 2 mujeres que ocupan un papel decisivo. Una de ellas es mi madre. Por cierto, la carta la envió desde Huelva, que mi padre era gobernador civil de Huelva. Fue después en otros sitios, ¿no? Pero la carta que encontré de mi madre me emocionó absolutamente. Es un texto que yo os recomiendo que leáis. Parece escrito mañana. No os queda, no es en absoluto anacrónico, y es profunda y sentimentalmente inolvidable. Y me perturbó por los esquemas. Había barajado en abstracto la posibilidad de para hacer alguna cosa de jubilado, escribir. Pero cuando tomé la decisión fue cuando leí la carta. Cuando vi de nuevo a mi madre de un modo que ya casi había olvidado, son demasiados años después de la muerte, y que en el libro aparece como un personaje impresionante. Hay una página en la que mi madre sabe que va a morir su marido y que ella está en el borde del mar viendo pasar los barcos y de repente su
y deja de interesarle en la vida porque ya no la puede compartir con su marido. Yo sinceramente lloré, y creo que no es solo porque sean mis padres, sino porque refleja la esencia de la relación de pareja, de la relación amorosa. Y mi madre, además de muchas cosas, era también una mujer enamorada. Eso es la segunda que tenéis aquí. Ella es la que me empujó definitivamente a hacer el libro. Luego sí, porque me he hecho de correctora y es una pesadez. Y encima una letra que tengo que no la entiende mis padres, pero la que tengo Susana, que está ahí al fondo, que es mi traductora oficial del idioma mío a la realidad que no dice prácticamente nada. Pues si fueron las respectivas y con la sintaxis. Y ahora no te creo. Y ahí era. Ese era el uso de sintaxis, ¿verdad? Yo, y me ha corregido infinidad de frases que no se ajustaban a las reglas. Tampoco lo aceptan en todos los casos, porque es conveniente tener alguna imperfección en el propio lenguaje. Si no, hay que resultar la misma, es reforma. Hay que tener mucho cuidado de señor novelista. No, Juan es el Marea. Juan ha sido el corrector literario, el que ha sido más que gramatical, que lo había protagonizado Cruz, la conversión de un producto literario. Lo has dicho en tu intervención y es así. Tus consejos, tus orientaciones facilitaron que no tuviéramos una memoria al uso. Día 7 de 23 de diciembre he recibido el delito he comido la costa con todo. Eso es lo que no quería. Y me ayudó reordenando algunos casos de texto a poder realizar el proyecto de una manera distinta de la que habitualmente. He hecho las cosas conmigo, he de deciros que casi siempre son distintas. Y no lo puedo evitar, ¿sabes? Es un hecho objetivo. Hasta el cuadro. Ahí está. El cuadro, que es una maravilla. Jorge Bertantero. Pero tú entras en el salón de retratos y el cuadro que sale a la vista ocupa todas las atenciones del detalle. Y es el menos oficialista de los retratos oficiales que se han hecho en estas cosas. O sea que me salen las cosas distintas, a veces para mal, pero en otras ocasiones para bien. Del conjunto de anécdotas que tiene el libro, yo creo que hay una que no ha sido subrayada, por eso lo demás lo han dicho todos los intervinientes, que es mi estancia en el País Vasco. Llegué, sí, la sentencia sí, pero la biografía de los personajes yo creo que no se ha explayado suficientemente. Llegué a Bilbao recién nombrado magistrado. Había acabado de vivir el golpe de Estado en 81, que se había celebrado justo cuando yo ya había extendido magistrado. Pero bueno, eso es una simplificación. Lo impresionante es que cuando llegué me instalé en un piso en el cual había muchos jueces. Entonces, jueces así que... Pues bien, entré para pasar los días, ordenaba la casa para que viniera la familia, etc. Y en un momento determinado me asomo al balcón, abro la puerta, asomo al balcón, y todos los magistrados me dicen: cierra el balcón, que desde allí nos pueden disparar. Esa fue mi entrada. Y vinculado, y hablando tan en serio como el anterior, pero con más negociado, y montamos a raíz de eso una actitud distinta. Dijimos que el Estado tiene que existir también en el País Vasco, porque no existía, porque los jueces cada 2 meses se trasladaban. Todos los que sois de grupo médico saben que ese periodo de 2 meses prácticamente no se puede resolver ningún problema. Y se estaba produciendo un vacío de poder judicial en el Estado. Es decir, nos quedamos. Ahí estaba Joaquín Jiménez, estaba Ángel Copido, estaba María de Huertas. Que me obligaron a la. Decidimos quedarnos y no permitir que se bloqueara el funcionamiento del sistema judicial. Y lo hicimos ayudando a crear una sociedad judicial, Jueces para la Democracia, de la que los que estamos aquí somos cofundadores.
pero hay que completarlo. Antes se había dedicado a meterse conmigo en todos los casos. A mí me gustan los adversarios, he de confesar. Los partidarios no son tan divertidos. Pero vamos, en ese esquema, la realidad es que estábamos convencidos que cada cual de su modelo, lo ha dicho escritamente, unos socialdemócratas, otros no sé qué radicales. Testimonialistas. Nunca me llegó a los. Y yo desde luego pongo acción activa en los temas socialdemócratas, que eso se quiere un grupo serio y como Dios manda. Pero el amigo escribano, cada vez que podía rebatir dialécticamente, lo hacía con un furor notable, cierto. Y claro, comprendí que lo debía fichar. Y cuando me hicieron vocal del consejo, que tenías derecho a tocar un letrero facultativo, pues llamé a Fernando Esclona y le planteé que si quería ser mi... Te quedas un poco sorprendido. Porque no se suponía que yo me denominaba que era mi rival asociativo. Los que pensaban eso es que no me conocen en absoluto. Es un estímulo siempre el intentar convencer a la gente inteligente de tus ideas. Si no puedes, no puedes, pero por lo menos tu obligación es intentar. Y con Fernando Esclano no hubo ninguna duda. Después ya el amor fue continuado de manera indefinida hasta el mismo día de hoy. Y que, como me declaro igualmente, lo quiero mucho, estoy enamorado de Fernando, no lo puedo evitar. Pasa a muchos. Él dice que una dedicatoria de mi código penal del 95 es un poco gay. Puede ser, pero eso no está mal. No me preocupa por cosa. Bueno, ese es el otro Fernando. El otro Fernando es serio, aparentemente ya habéis visto que después coge el registro que considera oportuno que cada caso puede hacer cualquier tipo de discurso en cualquier modalidad. Pero en general, cuando él está en un hombre sólido, serio, riguroso, aragonés del centro, esa es la apariencia. Y Fernando es más delicado de lo que pudiera parecer. Es realmente una persona sensible, inteligente, preparada, capaz, y de luego coincide con el ciudadano, capaces de trabajar todo el día y parte del día no existente. Es un trabajo muy impresionante. Sí, estos, si los Fernando, en definitiva, y muchos más, el Jerónimo, el Alfredas, el Opero detrás, Lola, que la tenemos delante, hemos trabajado juntos y eso ha funcionado, porque constituiremos lo que yo subo a ser el mejor equipo posible en el mundo. Es así, Zaragoza es especial, Guadalajara es la capital de Aragón. Pero bueno, hay que reconocer a Marcelino que estuvo de acuerdo completamente en llegar a la paz global, bajo la égida de él, naturalmente. Pero yo lo acepté sin ningún problema, porque yo lo que quería era otra cosa, yo lo que quería es hacer eso. Me daba exactamente el rol o papel que me tocara hacer a esta vida. Pero es verdad que Marcelino ha sido el primer presidente que se ha ocupado de Zaragoza. Eso es su hecho objetivo. Se traduce en cifras. El capital de la sociedad Expo está participado un 60% por el gobierno de la relación y un 20% por el ayuntamiento y otro 20% por repartición. O sea, puso por cada euro un euro. Y eso es un hecho. Digo ese dato para no cansarles a ustedes. Porque ha sido el primer presidente que creyó que también lo era de Zaragoza. Hasta ese momento era el resto de Zaragoza. El resto de Zaragoza pasó a ser política y económicamente una entidad común. Y ese es el plan de ahí para mí de al margen del éxito que ha tenido Plaza, ha sido un poco comprendido durante algún tiempo porque ahora tiene el apoyo de todo el mundo. Porque es un gran proyecto político, una identidad evidente. Tenemos a Juan. Juan es mi novelista. Tengo un médico, ahí lo tengo, ¿dónde lo tenemos? Carlos Forguereres, que es mi médico. Carlos García, que es el segundo Carlos.
sigue siendo mi jefe de gabinete, aunque no digamos de gabinete alguno. Quiero realizar. ¿Quién más? No sé por qué. Tu sobrino, está guapo. Enrique Cervera. Es un abogado muy curioso porque me ha llevado muchos pleitos, los ha ganado todos. Y no cobra un duro. Como ves, es el perfecto. Siempre he tenido en definitivo personas referentes que me han ayudado en todo momento desde el afecto, el respeto, la consideración y el perdón. Por lo tanto, mi gratitud a todos vosotros va a ser eterna. Eternamente seremos siempre compañeros. Un abrazo muy fuerte. Pues lo que más te apetezca. No, está grabando, ¿eh? Ah, vale, muy bien. Le doy un besito. Es una de las primeras personas de la que me enamoré en Zaragoza. Enrique, ¿cómo trabaja? ¿Con qué espíritu? ¿Qué inteligente es? ¿Cuánto sabe de la ciudad, de la psicología, de los personajes de todos? Le quiero, punto, ya está. Y nosotros igual. Sí, también lo he sabido. Sí. Hombre, y tanto que sí. Y que dure. Gracias, tú también. Esta es más joven, Inés, mucho más joven. La gente buena no Nada, ganamos. Hoy mejor. Yo cambio lo médico y estoy mejor. ¿Cómo estáis? Sí, ya estás bien. ¿Te acuerdas de mejor o no? Sí, ya le hemos saludado. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Para Pilar. ¿Y este, perdón? Adolfo. Para Pilar. Espera, que tengo aquí un momento. Que tengo aquí a mi Henry. Un momento que... Para mí. Un honor, Juan Alberto, de verdad. Este es el tuyo, Pilar, sí. Muchas gracias, Juan Alberto. Muchas gracias.